por el poder de la tierra que me sostiene, del fuego sagrado que siempre me guarda, del agua que fluye, que limpia mi alma, del aire que sopla, que todo me envuelve. Fue círculo de luz, círculo de amor, nada negativo cruza este umbral. Estoy protegida, segura y en paz. Así es, así será, hecho está. Así es, así será, hecho está. A tierra firme, fuego en mi piel, agua pura, aire también, fuerza y amor en mi ser. Así es, así será, hecho está. Círculo de luz, círculo de amor, nada negativo cruza este umbral. Estoy protegida, segura y en paz. Así es, así será, hecho está. Así es, así será, hecho está. Hola, hola mis amados seres, bienvenidos a este espacio con un pelín de retraso por el tema de electricidad. Aquí de vez en cuando, por allá, por acá se va la electricidad, pero nosotros aquí fieles a nuestras tertulias más allá de la medicina. Hoy seguiremos profundizando el tema de conciencia con ese tema fascinante y profundo como es la cirugía bioenergética y enlace emocional. Les recuerdo que la idea principal de estas tertulias es dar a conocer métodos, opiniones, terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra sanación. Pero ojo, todo lo que se diga aquí en estas tertulias es experiencia propia de nuestros tertulianos. Ustedes son los que hacen sus propias conclusiones y si lo aceptan o no, cada cabeza es un mundo y cada quien arma su propio rompecabezas según sus intereses, conocimientos y frecuencias vibratorias. Ahora bien, la bioenergética, ¿ok? Nos recuerda que somos un todo, cuerpo, mente, espíritu, energía. Cuando hablamos de cirugía bioenergética, yo hice en su momento una formación de cirugía energética, entonces ahí entendí que eso se refiere a un enfoque holístico que busca liberar, reestructurar los bloqueos energéticos y emocionales que según esta visión se encuentran anclados en nuestro cuerpo. A menudo se manifiestan con tensiones crónicas, malestar o patrones de comportamientos limitantes. Tienen que preparar esas preguntas, abran sus mentes y para que se les revele ese conocimiento sobre cómo su cuerpo guarda la historia de las emociones, cómo pueden participar activamente en su propia sanación. Y para ello, porque todos nuestros invitados tienen tanto conocimiento que yo de verdad que no me canso de invitarlos para seguir absorbiendo todo ese conocimiento. Tenemos aquí a nuestro querido Alejandro Medina, que es un gran placer, por supuesto, para nosotros tenerlo aquí en nuestras tertulias para seguir despertando esa curiosidad en estos temas profundos que por supuesto
tienen diferentes enfoques y entendimientos, y la clave es tomar de lo que uno quiere, ¿verdad? Y armar, como yo dije, su propio rompecabezas. Alejandro es un investigador sobre la conciencia y el origen de todo, con más de 45 años de experiencia. Sus investigaciones se han convertido en libros que pueden ustedes ir adquiriendo. Por eso, bueno, aquí daremos los datos y mucha también información para que vayan apuntando. Por eso, Alejandro, bienvenido. Y lo primero es, ¿qué es exactamente esa cirugía bioenergética? Bienvenido. Gracias, hermana. Gracias por esta oportunidad que nos vuelves a dar para comunicarnos con el resto del mundo a través de esta plataforma. Realmente para mí es emocionante transmitir lo que durante tantos años hemos logrado investigar y a través de la vivencia lograr desarrollar técnicas y terapias propias, y digo propias entre comillas porque sabemos que en el universo nos entrega toda esa información y a través de la vivencia uno logra ser parte de uno. Realmente quisiera comenzar con relación a la medicina, porque mucho se habla de la medicina, ¿cómo se dice? China, la indígena, la oficial, o sea, tantas medicinas, ¿no? Pero yo siento en mi corazón que realmente existe una sola medicina. Y para mí la única medicina que existe es la medicina integral, unificada, partiendo del todo. Porque de otra manera, o sea, toda medicina que va dirigida de afuera hacia adentro, no funciona. O sea, es un paliativo realmente. La verdadera medicina tiene que salir de adentro, del interior hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, somos esencia, somos conciencia. Esto es un instrumento maravilloso, este cuerpo es maravilloso, es un instrumento, pero nosotros somos esencia, estamos en la parte interior, no en la parte exterior. En la parte exterior tenemos el cuerpo físico, la mente y otras cosas, pero interiormente somos esencia. Y como esencia, la verdadera medicina sale desde ahí, desde el ser, desde el centro, de la parte interna, hacia afuera. Esa es la verdadera sanación, para mí. O sea, es una forma de explicarlo, porque cuando hablamos de holismo, cuando hablamos de integral, realmente para que sea integral o sea holística, tiene que partir del ser hacia afuera. No podemos decir integral o holística partiendo del cuerpo hacia adentro, porque es que el cuerpo no tiene conciencia por sí mismo, la conciencia es el ser, ¿verdad? Y cada partícula tiene conciencia partiendo del ser. Entonces no podemos hablar de holismo partiendo del cuerpo físico o partiendo medicina desde el cuerpo físico para tratar de sanar el espíritu o el alma. O sea, eso es contradictorio. Realmente, por eso, para mí, lo más importante de todo esto es activarnos conscientemente como esencia libre. Cuando nos activamos como esencia libre, entonces sí podemos dirigir conscientemente nuestros pensamientos y nuestras emociones y podemos decidir una buena alimentación, una buena nutrición, porque realmente, ¿por qué nos nutrimos mal o por qué nos alimentamos mal? Porque estamos activos como ego, como esencia inconsciente, y como esencia inconsciente es el ego, y el ego realmente busca son sus propios intereses, en este caso mala alimentación, o sea, estamos más pendientes de cosas externas que de nuestra propia salud o de nuestra propia nutrición. Cuando activamos la esencia libre, entonces ahí sí tomamos conciencia de que debemos nutrirnos bien, ¿verdad? Esa es la parte fundamental de todo esto. Si en verdad queremos llegar a obtener una buena sanación, una buena salud, tenemos que partir activándonos como esencia libre, esa parte de esencia que no está atrapada como ego, sino que está libre. Por eso la palabra libre, no está atrapada, no está exactamente eso. Ahora bien, cuando hablamos de cirugía bioenergética, ¿qué significa eso? Que en el cuerpo
la frecuencia que provocan los pensamientos y las emociones, en este caso los sentimientos y los pensamientos que provocan emociones, en el cuerpo físico se van a registrar. Y es bueno explicar un poco para poder entender esto. Cuando nosotros pensamos como esencia, escuchen bien, cuando nosotros pensamos como esencia, sea ego o esencia inconsciente o esencia consciente, cuando pensamos y sentimos, provocamos conexiones neurales en nuestro cerebro, en la masa encefálica del cuerpo físico. En el momento que hay la conexión neural, empieza a mandar el cerebro señales eléctricas al resto del organismo, informándole a todas las células del cuerpo con relación a la frecuencia que provocó esa emoción, que es el resultado de la unión del pensamiento y de los sentimientos. Esa frecuencia que llega a los órganos a través de señales eléctricas que manda el cerebro, va directamente a los órganos o a los sistemas. Cuando llega a los sistemas, cuando llega a los órganos, el ADN que está en la célula o en el núcleo de la célula puede asimilar, procesar esa frecuencia. Ya científicamente se sabe que una frecuencia por un tiempo prudencial, el ADN lo puede asimilar. Y después que lo asimila, lo procesa y después lo transmite. Desde ese momento ya, cuando él lo asimila y lo procesa, cambia la frecuencia original del órgano por la frecuencia, en este caso, de la emoción, sea miedo, sea ira, sea codicia, sea ambición, sea lujuria, sea lo que sea. Esas emociones realmente son frecuencias que van a alterar la frecuencia original del órgano. Ejemplo, el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una frecuencia de nuestro ego que se provoca al pensar y al sentir, y al ser transmitida al organismo a través de señales eléctricas llega a los riñones, especialmente a los riñones. Esa frecuencia va a envolver a las células del riñón y estas van a asimilar el miedo, esa frecuencia, por ende va a alterar la frecuencia original del órgano. Esa alteración es la que provoca que las partículas se inserten en una forma diferente y aparezca un tumor. O sea, las mismas partículas que estaban conformando el riñón sano ahora conforman un tumor en el riñón. Ahora, ¿qué es la cirugía bioenergética? Extraer exactamente esa frecuencia que está alterando al riñón, y en el momento que yo extraiga la frecuencia del riñón, entonces las partículas subatómicas que conforman a las células y las células al riñón recuperan su frecuencia original y por ende se insertan como en su estado original y viene la sanación. Eso es lo que llamamos milagro, pero tiene una explicación científica y lo estamos dando en este momento. O sea, esto no es algo que es de un día, son muchos años de investigación y por ende cada vez que trabajamos con pacientes o sobre nosotros mismos, lo comprobamos constantemente. Entonces, eso es lo que es cirugía bioenergética. Ajá, y Alejandro, el tema que me están surgiendo ahí preguntas, ¿no? Yo hice en su momento, como dije al principio, cirugía astral y por supuesto eso tiene que ver, pero lo que tú dices de la esencia libre, las personas tienen que entender que tienen que activar esa esencia libre antes de hacerse esa cirugía, o independientemente que la persona entienda eso o no, se le puede realizar esa cirugía y listo, así de mágico. Ok, mira, la pregunta merece una respuesta importante como la que me estás haciendo. Realmente cuando hablamos de cirugía bioenergética hay emergencias, ¿verdad? Hay emergencias. Por ejemplo, una persona que está en una situación complicada, ¿verdad? Inmediatamente tenemos que aplicar una cirugía bioenergética directamente para recuperar a la persona, porque no la vamos a dejar que sufra o que se muera, porque ese cuerpo termine su tiempo. No, tenemos que actuar, podemos hacer la cirugía, ¿verdad? Los que conocemos estos procedimientos, pedimos permiso y podemos penetrar el fondo vital del cuerpo físico y extraer la frecuencia.
¿verdad? Porque ya tenemos los conocimientos para hacerlo. Ahora, cuando tú me dices que si la persona tiene que activar su esencia libre, vuelvo a repetir, si es una emergencia, no hay que hacerlo. Pero ella tiene la esencia libre, aunque no esté activa, la tiene. Por ende, yo me puedo comunicar interiormente con ella y pedir que se ponga atenta a lo que se va a hacer, y lo podemos lograr. Repito, esos otros niveles. Pero la terapia completa, que es desanclaje emocional y cirugía bioenergética. ¿Qué hacemos con el paciente? La primera etapa del desanclaje emocional es que el paciente se experimente como esencia libre. O sea, lo guiamos a que tenga esa experiencia. Cuando él tiene esa experiencia, ya estamos a un paso de su sanación, porque él ya va a experimentar qué es luz, qué es energía. Ya al experimentarlo, lo demás es fácil, porque lo que nosotros hacemos es guiar al paciente a que él mismo se sane, porque él mismo se va a recuperar, guiándolo sabiamente, ¿verdad? Trasladándolo. El desanclaje emocional, ¿en qué consiste? En llevar al paciente a su temprana edad, que es cuando los traumas entran en el inconsciente del ser humano. Vuelvo a colocar el ejemplo del miedo. Si la persona previamente ya le hemos llevado a que experimente que es una esencia libre, ¿verdad? Que ya se experimentó como luz directamente, pasamos a una segunda fase que es el desanclaje emocional. Entonces llevamos al paciente a su temprana edad, lo conectamos con las líneas de su tiempo, ¿verdad? Ponle tú que la experiencia que vivió de miedo fue a los 5 años, porque su padre lo maltrataba y lo encerraba o lo metía en una pipa con agua y lo tenía ahí por tiempo. Pues eso va a causar un trauma, ¿verdad? Porque ese niño que apenas está desarrollando la personalidad, también el ego ya se le empieza a manifestar en ese niño de 5 años. Ya el ego entra en acción, o sea, él como ego, porque la esencia inconsciente es el ego mismo, y él como ego, ¿verdad? Va a reaccionar con miedo, y va a grabar la experiencia con miedo, y la va a grabar con otro sentimiento que podría ser la impotencia, y después con tristeza porque es su papá el que se lo está haciendo. Entonces hay 3 sentimientos que están envolviendo o que están grabando la información del suceso que está acaeciendo, porque el problema no es que el papá lo maltrata o lo metió en una pipa con agua, no, es cómo lo grabó, con miedo, con tristeza y con impotencia, o sea, con su parte inconsciente. Eso queda grabado y pasa al inconsciente, o sea, esa circunstancia se incrusta en la parte inconsciente de nosotros como esencia inconsciente, y ahí se queda en el lado oscuro del ser humano. Desde ahí marca, y el niño va a crecer y va a ser una persona insegura, con problemas de pánico, muy lleno de impotencia, que puede provocar un cáncer linfático. O sea, el niño empieza a sufrir. Cuando se hace adulto vienen las enfermedades. Ahora, ¿qué es el desanclaje? Llevo a la persona a los 5 años, le hago la pregunta qué fue lo que le impactó en su temprana edad, y él me va a decir maltrato o cualquier cosa relacionado a lo que estamos hablando. Inmediatamente lo empiezo a abordar y empiezo a profundizar hasta que él me dice exactamente lo que lo puedo sintonizar, y lo conecto al cuerpo a la edad de 5 años. Es muy sencilla, sin hipnotismo, porque no necesito hipnotismo para hacer esto. Estamos trabajando con la esencia consciente, no necesito hipnotizar a nadie. Si yo trabajo con la esencia libre, no necesito hipnotizar a nadie. Si sigo trabajando con el ego, entonces sí es necesaria la hipnología, porque estoy trabajando con el ego, con la parte inconsciente del ser humano. Y eso hay que aclararlo también. Todas estas cosas son informaciones muy valiosas que realmente valen la pena destaparlas para que se empiece a buscar la esencia libre, consciente del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando ya la esencia, cuando ya la persona la ubicamos a los 5 años y él empieza a recordar, me interesa que lo viva como lo vivió, con miedo, con tristeza y con impotencia. Cuando él ya lo vive, me meto yo y lo oriento. Le digo, ahora ubícame el miedo,
ubícame la tristeza y ubícame la impotencia. Él la va a ubicar dentro de su mundo interior, no del cuerpecito, de su mundo interior, en ese cuerpo de 5 años. Cuando él ya las ubica, se empieza a ser consciente de esos sentimientos. En ese momento, yo le digo, bueno, ya sabe que el miedo grabó, la impotencia grabó, la tristeza grabó, ahora quiero que separes o saques de tu psiquis, de tu inconsciente, expúlsame ese miedo, esa tristeza, esa impotencia, porque él ya la tiene ubicada. Cuando él la separa, en ese momento yo le digo, entra como esencia libre a ese cuerpo, porque ya en la primera fase él experimentó la esencia libre. Entra en ese cuerpecito como esencia libre y vive la misma experiencia. En vez con miedo, en vez con tristeza y en vez con impotencia, vas a experimentar la misma vivencia, pero a través como esencia libre, como esencia de amor, como esencia que tiene paz, que tiene felicidad, que es libre. Por ende, cuando él vive la experiencia bajo esa conciencia, él comprende la actitud de su papá, porque su papá lo golpeó. No lo critica ni lo censura porque lo entiende, porque él ve que su papá está actuando bajo su ego, bajo su parte oscura, ¿verdad? Y en ese momento no hay nada de esencia libre, por ende lo puede maltratar, porque si la esencia libre en ese su papá se hubiera manifestado, no lo hubiera tocado. Entonces ya el niño empieza a ver la verdad de lo que pasó, ya no va a criticar. Y en ese momento que está viviendo la experiencia como esencia libre y que comprende lo que pasó, recupera y saca del inconsciente la circunstancia y recupera esa parte de su vida y la hace consciente. Desde ese instante el trauma desaparece porque logra desconectar al ego de ese piso o de esa circunstancia donde el ego se ancló. Eso es lo que es el desanclaje emocional. Entonces, en ese momento ya la persona está a un paso de su sanación. ¿Por qué? Porque ya identificó lo que le estaba causando el daño. Ya identificó la causa de su problema de salud, sea mental, emocional o orgánico. Aunque siempre es completo. Nunca es nada más mental. Siempre es mental, emocional y físico. O sea, plasma en el cuerpo físico. Entonces, eso es el desanclaje. Cuando terminamos el desanclaje, entonces pasamos a la cirugía bioenergética, que es cuando terminamos de extraer cualquier residuo de emoción que haya quedado en el órgano, ¿verdad? Y podemos terminar de limpiar para terminar de recuperar ese órgano o ese sistema con la cirugía bioenergética. Ese es el cierre de la terapia, para que estés observando, o si me estás escuchando con mucha concentración, ¿verdad? Esto sí es holismo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando desde la esencia y luego voy pasando a los otros planos, que es su mente, su parte astral o emocional, su parte vital y cuerpo físico, porque esos son instrumentos. Yo no puedo dirigir el cuerpo como si fuera la persona, o la mente como si fuera la persona, porque la persona es la esencia. La mente es un instrumento apenas. Entonces la sanación tiene que venir activando la esencia. De otra manera va a venir es una sanación media, más nada, porque puede volver a recaer el paciente porque realmente no fue consciente de su proceso. Entonces es ahí que lo que estamos buscando es transmitir una sanación absoluta. O sea, no que la persona retroceda, sino, y después de eso lo invitamos a los talleres, a los diplomados que podemos dictar, para que la persona agarre la información completa y pueda prolongar su salud conscientemente. Bueno, es lo que te explico con la pregunta que me hiciste. Me alargué un poco porque realmente era muy importante tu pregunta y merecía una respuesta profunda y analítica de acuerdo a la situación. Sí, mira, una pregunta que seguramente se van a hacer nuestro público. Nosotros en su momento tú diste unas pautas de cómo despertar o cómo sentir esa esencia libre. ¿Podrías, por favor, aquí en breve también orientar para que las personas entiendan? Porque, por supuesto, ese término de esencia libre
no es habitual. Normalmente es el yo superior, no sé, la chispa divina, no sé cómo más la llaman, pero esa... Okay. Cuando yo me refiero a la esencia libre, es que vuelvo a repetirte, Axana, y discúlpame que te trate así, te tutee, ¿verdad? Te hago por cariño, porque me lo mereces. Y mira, lo que pasa es que la parte inconsciente, el ego, utiliza muchos términos y al final todos esos términos confunden. Confunden porque no es la verdad. Son conceptos, opiniones del ego, no de la conciencia libre. Cuando yo hablo de la conciencia libre me refiero a la esencia libre. Porque la conciencia que está atrapada en el inconsciente es ego. Es la misma esencia, le hemos llamado ego. Porque mucho también se habla del ego, pero al final no se sabe lo que es el ego, porque yo me pongo a escuchar o busco leer para ver qué definición se tiene sobre el ego y no hay una información precisa. Se habla como un enemigo, se habla como yo no sé qué es, o sea, tantas opiniones sobre el ego, cuando el ego es una sola cosa, es una realidad indiscutible, somos nosotros en el lado inconsciente. Y cuando yo me refiero a la esencia libre, me estoy refiriendo a la esencia, a la conciencia que no está atrapada como ego. Porque hay un porcentaje que está atrapada como ego y un porcentaje que está libre. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que está libre? Que es con la que nacemos. En el momento que nacemos con la esencia libre. El porcentaje que está libre, no el porcentaje que está inconsciente o dormido. No, con el libre. Después es desplazada por la personalidad y entra el ego. Ahí es cuando se manifiesta el ego en este cuerpo físico. O sea, la esencia inconscientemente. Entonces, la esencia libre es la que queda, que no está atrapada o no está oscurecida o su frecuencia no ha bajado. Esa esencia es la que hay que activar porque ella está. No es hipotética, no hay que imaginarla ni fantasearla. Está, es una verdad. Ineludible, existe, es real. Hay que activarla, ¿por qué? Porque la personalidad humana y el ego no le da oportunidad, porque es la que está activa y ella está desactivada, apartada. Ella necesita entrar en acción. ¿Por qué? Porque los sistemas, los medios de educación, los sistemas que imperan en la Tierra han llevado a que el ser humano desarrolle la personalidad. Y no vamos a entrar en detalle. Y eso ha provocado ¿qué? Que la esencia libre cada vez se manifieste menos en el ser humano. El ego es el que se manifiesta porque la personalidad está hecha ¿con qué? Bajo la experiencia de sus padres, de la humanidad que es subjetiva, de la cultura de la época y del sitio, del lugar, ¿verdad? Y todo eso es producto de la competencia, de sobrevivir, el deseo de sobrevivir. Por ejemplo, me llevó ahorita a un pensamiento que, por ejemplo, un bebé nace pura, esencia pura, pero entonces se da cuenta que si no llora, no le dan de comer. Entonces ahí ya empieza a manifestarse una emoción. Los padres, a nadie le enseña cómo educar a esa esencia libre que se mantenga pura. Entonces también estamos llenos de ego, de la cultura, de la competitividad, de competencia constantemente, de quién es el primero, de muchas cosas. Este mundo realmente material, Alejandro, para mí es un aprendizaje fuerte justo para probar nuestra esencia libre. Okay, pero eso que tú acabas de explicar, quiero aclarar o agregarle lo siguiente. Mira, la esencia libre está consciente. La esencia libre sabe quién es su papá, quién es su mamá, si tiene familia, los hermanos. Ella está consciente. No es inconsciente. Repito, es esencia libre. Si es libre es porque está consciente. Entonces ella llora porque no sabe hablar con ese cuerpecito. Y el medio que tiene es llorar y expresar sus emociones, porque ella como esencia no es el cuerpo que provoca las emociones. El cuerpo físico no provoca emociones. La provoca la esencia.
que el cuerpo físico tiene un centro que se llama el centro emocional o el cerebro emocional y recibe y procesa esa emoción de la esencia, es otra cosa. Pero todas esas cosas hay que aclararlas, porque sobre eso se tiene mucha desinformación. Mucha desinformación. Entonces, el cuerpo físico es el instrumento. Tiene el cerebro encefálico, tiene el cerebro emocional y tiene el cerebro de la acción. Entonces, esos tres cerebros funcionan en forma incorrecta o desfasados. ¿Por qué? Porque está el ego. A medida que el ego va entrando, se van desfasando los cerebros. Entonces, una persona adulta está pensando en una cosa, está sintiendo otra, y con el cuerpo está haciendo otra. Y uno dice que, coño, está rindiendo. No, ahí estamos descentrados. Por eso es que vienen los accidentes, porque tú estás manejando un carro con el centro motor, pero resulta que con la emoción estás en otro lugar triste, pero con el pensamiento estás pensando en tu casa. Entonces, sí, tus cerebros están desfasados. Es cuando ocurren los accidentes, cuando ocurren todas las cosas desagradables para el cuerpo físico. Porque el ego no se centra, el ego es descentrado. La esencia libre centra los tres cerebros y por ende el cuerpo siempre va a estar sano y equilibrado. ¿Por qué se enferma el cuerpo? Exactamente porque las energías de estos cerebros se gastan torpemente por el ego o por nosotros como ego. Si gastamos la energía mental, entonces vienen las enfermedades relacionadas con la mente. Si gastamos energía de la parte motora, vienen las enfermedades hemiplegia, parálisis, etcétera, etcétera. Si es la parte emocional, el cerebro emocional, entonces vienen las enfermedades relacionadas al centro emocional. Todo eso es importante y serán otros temas que tocaremos, pero lo toco rápidamente para que veas las causas de la enfermedad. Pero todo eso es provocado ¿por qué? Por la esencia, sea consciente o sea inconsciente, ella es la que provoca los pensamientos, provoca los sentimientos y el cuerpo los procesa. Y se activan el sistema glandular, se activa el sistema inmunológico, pero ¿producto de qué? De que la esencia lo hizo a través de su pensamiento y sentimiento que el cuerpo procesó. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño nace, su esencia es libre, ¿verdad? Pero sus padres, que no tienen, como tú lo aclaraste, no tienen una formación, ellos también tienen el ego en acción y ellos también tienen la personalidad en acción, ¿verdad? ¿Y ellos qué van a hacer? Repetir y van a formar a ese niño de la misma manera, o sea, no hay otra, no tienen otra formación, tienen activa la personalidad y ellos van a activar no es que la van a activar, van a hacer esa personalidad en ese cuerpo y en ese momento se forma la personalidad. Entonces, ya esa personalidad, ¿con qué se formó? Con los hábitos del papá y la mamá. Ahí sí vienen las malas costumbres, cuando ve a papá y a mamá peleando, que son los hábitos, ¿verdad? Cuando ve discusiones, cuando ve tantas cosas, cuando ve los amiguitos peleando, todo eso va formando la personalidad, que es muy diferente a la esencia libre. Cuando la personalidad se empieza a formar bajo esa conducta, empieza a entrar el ego. ¿Por qué? Porque ya hay hábitos de pelea, ya hay hábitos de discusión, por ende la ira, el ego, la ira puede asentarse en ese cuerpecito y manifestarse. Entonces, el problema es, tú lo dijiste sabiamente, no tenemos la formación. ¿Por qué? Porque o hay intereses que no quieren que se sepa, y eso cada quien hará su conclusión, o no nos forman. Pero ¿cómo no nos forman? Porque es que nuestros padres no están formados para eso. No están. Ni la educación normal está formada para esto. Está formada para otra cosa. Sí, claro. Pero también, Alejandro, tenemos que tomar en cuenta que los nacimientos dependen en parte o en toda parte por el karma. ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta, que no es casual que tú naciste en esa familia, que eso es un aprendizaje también quizás para todo. Para mí este mundo todo es un aprendizaje. Estamos claros que tenemos esa esencia libre, pero por alguna razón tenemos que experimentar eso. ¿Cómo podemos evitarlo? Yo creo que por lo menos en este mundo, de momento, la conciencia humana no está lista para tener eso, paz y tranquilidad. Ese es algo que yo tengo en mi mente.
Ok, pero tú misma lo estás evocando y lo estás diciendo. No, Mira, claro, yo estoy simplemente mira, constatando los... claro, yo por eso te escucho, porque sé que estás motivando a que profundice, a que abarque, a que aclaremos y toquemos temas más allá para poder que quede claro la exposición, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mira, sí, vuelvo a repetir, el ego es la esencia en su estado inconsciente. Y el ego está conformado por múltiples valores. Llámese ira, llámese miedo, llámese alegría, llámese tristeza. Todos los valores del ego. Eso conforma la parte inconsciente del ser humano. Es lógico que somos nosotros, es la esencia. Lo único que está inconsciente. Esa esencia aprende en ese estado. Pero ¿aprende a qué? A seguir desarrollando el ego, porque ahí no se va a desarrollar la esencia libre, eso es mentira. Se desarrolla el ego, la misma esencia en estado inconsciente. Pero llega un momento que tantos golpes que como ego recibimos, en ese momento el ego se cae, se desploma. Y es cuando la esencia libre ¡juac!, entra en acción, y es cuando decimos, Dios mío, ¿qué pasa? Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, porque se activa esa esencia libre, porque en ese momento el ego se desplomó. Son los momentos en que la esencia sale para poder manifestarse y empezar a tomar posesión de su vehículo, la que está libre, la que está consciente, la que empieza a despertar en el momento que se activa. Entonces es necesario, por decirlo así, como tú lo acabas de decir, el ego, porque es un proceso, pero ya en esta época que vive la humanidad, en estos siglos que tenemos encima, miles de años, ya llegó la hora del despertar, de activar la esencia libre. No es difícil hacerlo, es que nadie enseña los procedimientos para hacerlo. Todo el mundo habla de conciencia, del despertar de la conciencia, que yo no sé qué, que patatín, pero no enseñan un método que active a la esencia libre. Se hablan de la conciencia, pero no se refiere a lo principal, que es la esencia, que es la que se necesita activar, para que ella, escucha, esa esencia libre al activarse, despierta conciencia. Y todo el mundo habla de despertar conciencia, pero la conciencia se tiene que manifestar en algo. En la esencia que... ¿Y cómo sería nuestro mundo si todos tuviéramos activo la esencia libre? Ok, yo te voy a explicar en una forma muy sencilla. El ser humano, esta sociedad, la hicimos como un reflejo de lo que somos nosotros, que es el ego. Por eso que en esta sociedad existe corrupción, asesinatos, guerras, hambrunas, drogadicción, prostitución, porque eso está dentro del ser humano, en el ego, ¿verdad? Y reflejamos eso en la sociedad. O sea, es un reflejo de nosotros. Y lógico que esta sociedad es un reflejo del ego. Entonces, por ende, vivimos así, creemos que no hay salida. Creemos que no hay salida porque seguimos viendo desde el ego. Y si tú ves desde el ego, es lógico que tú dices, es imposible. Es imposible. Porque estamos analizando desde nuestro lado inconsciente. Y tienes razón si lo analizas desde ese punto de vista. Y si cualquiera lo analiza desde ese punto de vista, va a decir que no hay salida. Ok, ahora voy a dar la respuesta para que tú veas que sí se puede hacer. ¿Y cómo se viviría en este mundo? Mira, si una persona roba, es el ego, ¿verdad? Que esa parte de su ego, ese valor del ego que se llama robar, roba, se coge lo ajeno, lo que no es de él. Para él es normal robar. Tú le dices que no roba y lo que hace es burlarse de tuyo. Y entonces, ¿cómo voy a vivir si no robo? Porque ese es un modo operandi. Como ego, para él es normal. Pero existe una justicia egoica también, porque no es consciente. Una justicia inconsciente, y está la parte de policía, de guardias, etcétera, los organismos policiales, y detienen al ladrón y le caen a golpe y lo meten a la cárcel. Hasta lo pueden matar, pero la excusa es que como son policías pueden matar al ladrón porque se sublevó, y bueno, y si no lo hacían, iba a morir, y ellos lo mataron.
Ok, ese es una justicia inconsciente y el muchacho, el que está robando, también está inconsciente. Los dos están actuando bajo el ego, no de la esencia consciente. Ahora bien, si fuera la esencia consciente que estuviera en el policía, actuara diferente. Puede agarrar al preso, al muchacho, pero sabe cómo hacerlo, sin ensañamiento, porque su conciencia lo dirige. Ella como esencia sabe cómo lo va a agarrar y cómo lo va a inducir con palabras de amor, el cual va a doblegar al ego que se está manifestando en ese cuerpo. Y ese ego va a bajar, porque la luz puede con la oscuridad. Y si el ser que está como policía es consciente, su luz interior va a opacar al ego, en este caso, de la persona que tiene al frente, y se va a doblegar, porque no va a poder hacerlo. Por ende, lo va a detener y lo va a entregar a la justicia. Y si los jueces fueran conscientes también, las cosas cambiarían y este mundo estuviera encauzándose. Pero lamentablemente, ¿qué hacemos? El policía agarra al muchacho, el muchacho lo pasan al juez, el juez decide, a veces inconscientemente porque está inconsciente, lo manda para la cárcel lo termina de entrenar como malandro, como ladrón, cuando sale de ahí entonces roba más, y cuando viene es un círculo vicioso. Y entonces al final hay países que declaran la pena de muerte porque no tienen salida, y entonces empiezan a los reos a pasar, a morir, a que los eliminen, pues. Ahora, pareciera que fuera bueno, pero todo eso es ego, ahí no hay conciencia. Ahora, imagínate tú la humanidad consciente, no hubiera robo, todo el mundo se dedicaría a trabajar, a compartir, a dedicarse a desarrollarse como conciencia. La tecnología fuera algo increíble. Si ahorita nos asombramos con la tecnología que tenemos como ego, imagínate como conciencia libre. La tecnología, podríamos trasladarnos de aquí a Venus, porque la tecnología de la quinta dimensión es para trasladarse. Entonces yo metería la nave en la quinta dimensión y de una vez llego a Venus sin necesidad de tardarme ni siquiera un segundo. Simplemente ¡pam!, la paso y se aparece en Venus. Esa es la forma en que las naves espaciales se trasladan. No viajan, se trasladan. Y cuando llegan al planeta, viajan, se mueven, pero ya están en el planeta. Entonces, esas tecnologías, para poderlas descubrir y desarrollar, tenemos que tener conocimiento sobre todo esto. Estos seres la poseen esa tecnología porque se descubrieron como esencia y descubrieron el potencial energético que hay en cada dimensión, en cada plano, y por ende pueden hacerlo, porque están partiendo de ellos como esencia, no como cuerpo físico, ni como mente, ni como emoción. Ellos saben que ellos provocan todo y mueven la realidad, entonces ellos están conscientes. La tecnología de ellos, ¿qué? Es superior a la nuestra. ¿Pero por qué? Porque son seres que están conscientes o más conscientes que nosotros. Su esencia está más activa, la esencia libre, que el ego. Porque hay humanidades que todavía tienen el ego, pero el porcentaje es menos con relación a la esencia libre, por ende la esencia libre es la que está activada. Sucede lo contrario a nuestra humanidad. Entonces, eso es importante, vuelvo a repetir, seguir aclarando estos temas porque hay mucha información, mucho conocimiento. Ahora, para terminar a la inquietud, mira, en la época antigua, antes que esta humanidad existiese, la que tenemos actual, existieron otras humanidades en el planeta Tierra. Pero esas humanidades tuvieron otros sistemas de investigaciones, que en esta no las tenemos. La ciencia actual tiene un sistema de investigación, el sistema científico de hoy en día es netamente de los 5 sentidos, más nada. Pero esas humanidades que construyeron las pirámides mayas, según nosotros, los mayas tienen tantos miles de 2.000, 3.000 años, no sé. Los egipcios también tienen 5.000 años. Ajá. Pero realmente se ha descubierto, pero eso no se quiere decir que las pirámides mayas son más antiguas que las egipcias. Y que los mayas fueron a Egipto y construyeron esas pirámides. Pero eso no lo dicen porque no les interesa. Esas verdades no van a salir a flote. El día que salga es porque les interesa. Entonces, esas humanidades...
Los egipcios Ya- tienen una frase ahí donde dice que nuestros ancestros, nuestra civilización antigua, en Egipto ya hablan de civilización antigua. Exactamente, exactamente. Por eso te estoy diciendo. Entonces, esas civilizaciones o esas humanidades tenían otros sistemas, como cuál. Se proyectaban en astral, utilizaban la quinta dimensión. Ahorita se habla mucho de quinta dimensión, que nos van a pasar para la quinta, que yo no sé qué. O sea, no me interesa esos temas porque realmente se desinforma mucho sobre esa verdad. No quiero entrar en polémica, pero sí, esas humanidades manejaban el vehículo astral y por ende manejaban la quinta dimensión. Ellos podían, porque nosotros somos esencia, no cuerpo físico. Entonces la esencia se puede manifestar en cualquier plano de la conciencia, en cualquier dimensión. Ahora, si tú partes del cuerpo físico, tú vas a decir que es difícil, que es imposible entrar a la quinta dimensión. No es necesario que el cuerpo pase a la quinta. Es que tú tienes la quinta dimensión porque tú tienes el vehículo astral. Si tú lo activas y lo llevas a nivel consciente, ya manejas la quinta dimensión. Entonces ya tú puedes pasar a la quinta y como en la quinta no existe tiempo, no existe gravedad, te puedes trasladar a cualquier rincón del universo en un tris, ¿verdad? Y también puedes reducirte al tamaño de una partícula subatómica y investigarla directamente, sin necesidad de un laboratorio. Entonces, estos seres tenían unos medios de investigaciones más directos. Por ende, conocían, por eso ellos dicen, coño, ¿cuál es la tecnología lo que hicieron estas pirámides? Ellos sí conocían las partículas y todo lo que nosotros conocemos, porque ellos iban directamente a estudiar la partícula desde la quinta dimensión. La parte cuántica realmente la conocían perfectamente. Entonces, toda esa información, vuelvo a repetir, es emocionante hablar de esto porque cuando uno está claro en todos estos temas y ha investigado directamente, uno puede decirlo con toda la tranquilidad y toda la transparencia, ¿verdad? Porque estamos claros. Lo que estamos hablando no son teorías ni prestadas, son investigaciones directas, propias, que cualquier ser humano también lo puede hacer, porque todo ser humano se puede proyectar en astral, porque todas las noches, cuando este cuerpo necesita descansar para recuperarse, la naturaleza nos saca el ego que somos nosotros, y entre eso va la esencia libre también. Entonces, la naturaleza nos desocupa del cuerpo físico para que el cuerpo se recupere, porque el cuerpo es un instrumento. Entonces, cuando estamos fuera, es que podemos tener esa vivencia, conscientes o inconscientes. Eso sería un tema bastante fabuloso que se tocaría un día con todos los detalles para enseñarle a la gente a proyectarse y utilizar la quinta dimensión conscientemente. No esperando que alguien lo pase. No, es que cada quien lo puede hacer al activar su esencia libre. Ese es un tema interesante porque, claro, por eso es que nos obligan a dormir y las personas que no duermen bien, entonces no se pueden recuperar y se sienten ese cansancio acumulativo y todo eso. Por eso yo digo que qué importante sería que vamos a decir, bueno, no sé si lo harán, pero igual lo voy a decir, los gobiernos empiecen a proyectar eso desde las pequeñas, los centros educativos más bajos, por decir, desde la guardería, empiecen como en muchos países hacen las meditaciones, en vez de castigar al muchacho, ponlo a meditar. ¿Qué cosa tan bella sería? No habrían pelea. Te peleaste con tu compañerito, pónganse los dos a meditar, no a castigarlo. Y yo tengo una frase. En ese momento se le puede enseñar metodología donde él se mire a sí mismo en su mundo interior y pueda detectar el ego y su esencialismo. No va a hacerle daño al otro. Yo digo que una de las frases que tengo en mi taller de ecología humana, digo, los gobiernos normalmente se enorgullecen de construir más y más hospitales, clínicas, cárceles, pero eso es lo que nos habla cuando eso está full así, es que la sociedad está falla de otras cosas, de cosas más profundas.
porque si meter a una persona en un hospital o en una cárcel sale más enfermo. Entonces es una enfermedad de la sociedad que tenemos que combatir con otros medios. Exactamente, si tú te trasladas a la época, a las otras civilizaciones, ¿verdad? Que lo ponemos como si fueran de esta actual y no es así, y lo que pasa es que te la quieren vender de esa manera, pero esas civilizaciones no tenían hospitales, ni clínicas, ni nada por el estilo, porque cada quien estaba claro que las enfermedades las podía provocar ellos estaban conscientes de eso y por ende no se iban a enfermar. Ellos sabían cómo controlar sus emociones, no es controlarlas, estaban conscientes, por ende no se iban a enfermar. A medida que perdieron la conciencia empezaron a salir enfermedades y todo esto que conocemos en esta sociedad, que fue la etapa del siglo, aproximadamente del siglo XVI al XVII, cuando viene la época del oscurantismo, ¿verdad? Que fue cuando se queman las grandes bibliotecas, los grandes conocimientos se queman y se desconecta la humanidad. 400 años que perdió la humanidad de conocimiento y quedó la humanidad en oscuridad. Más le metieron miedo, mataban a la gente y decían que eran brujos, que no sé qué. Entonces llegó un momento en que la humanidad entró en pánico durante siglos. Bueno, fueron 400 años de atraso, y eso llevó a ¿qué? De que empezaran a surgir personas y a transmitir conocimientos a través del ego. Entonces salió una ciencia que es la que tenemos hoy en día, una filosofía que es la que tenemos hoy en día, una secta religiosa que es la que tenemos hoy en día. Entonces eso es del ego, no es de la conciencia. Esta etapa, estamos en la etapa del Kali Yuga o la edad de hierro, la última etapa en que vive una humanidad ya que ha llegado a sus últimos momentos, como es la nuestra, porque nosotros lo hemos decidido de esa manera. Podemos salir de esta, por supuesto, pero en la forma en que vamos es difícil que lo hagamos. Yo rezo y oro y estoy seguro que si nos proponemos salimos, pero repito, hay que empezar a sembrar las verdaderas orientaciones, aclarar términos, ubicar a la gente, qué es esencia, qué es ego, o sea, estar claro, no seguir desinformando a la gente con tanto sobre lo mismo, porque cada quien habla del ego de una manera, habla de la conciencia de alguna manera diferente. Entonces, ¿cómo es eso? O de la medicina en diferentes formas, ¿cómo es eso si es una sola? O sea, eso es producto de ¿qué? Del ego. El ego divide, el ego separa, todo lo divide, todo lo separa. Todo lo presenta como aparte. No, el universo funciona integrado, todo está unido, todo pertenece al todo. Entonces, cuando yo sé que yo soy parte del todo, entonces yo te respeto como ser humano. Yo te respeto porque tú eres parte del todo también. Y puedo entender que en ti se manifiesta un ser, que esté dormido, que esté consciente, pero es el ser, como ego, como esencia consciente, pero es el ser. Entonces, te respeto. No me voy en contra tuya, y si actúas en forma del ego, entiendo que estás actuando a través de tu ego, y por ende, como estoy consciente más que tú, te voy a mandar suficiente frecuencia para que tu ego baje y tu esencia se pueda manifestar libre. Eso lo podemos hacer, pero lo que estamos activándonos como seres conscientes, lo que no nos estamos activando como seres conscientes, no tenemos esa capacidad. Entonces yo los invito a los que nos están escuchando y a todos aquellos que nos sentimos que tenemos el mundo, somos la última pexicola del desierto, que no es así, porque yo tampoco me siento la última pexicola del desierto, todo lo contrario. Cada día para mí es aprendizaje, cada día para mí es escudriñar, cada día para mí es mejorar, o sea, ¿por qué? Porque esa es la verdad, esa es la única verdad. Cada momento es una gran oportunidad para aprender y seguir avanzando en nuestra conciencia y activar nuestra conciencia. De otra manera, seguimos echando para atrás cuando pensamos que estamos despiertos, que somos seres yo no sé qué. No, es una equivocación. Mire, la esencia consciente no tiene títulos. La esencia libre no se coloca títulos. No los necesita. No los necesita porque es libre. Es libre, la palabra lo dice, libre, libertad. Ella es libre, ni le gusta esclavizar, ni que lo esclavicen. Como es el libre, imagínate que yo diga, no, yo soy un maestro de la luz. Me empiezan a seguir, porque soy el maestro de la luz. Ah, ¿qué hago con eso? Esas personas se esclavizan a mí. Se esclavizan, porque ese es el ego. La esencia libre no necesita seguidores ni secuaces.
Los Lo que equilibrios. necesita es motivar a otros a que despertemos. Eso sí, motivar que la humanidad despierte. Sí. Los maestros, hay maestros reales, yo no estoy diciendo que no existan maestros, no, tampoco llego hasta allá. Sí existen maestros, ¿verdad? Pero un maestro real no anda a voz popular diciendo que es maestro, eso es mentira. Ningún maestro se señala maestro. Sus acciones, sus hechos hablan por sí solos. Así lo dijo el gran maestro Jesús, que es uno de los grandes maestros que ha pisado tierra. No necesita decir que es maestro. Sus acciones, sus hechos hablan por sí solos. Ese es un maestro. No necesita decirlo, porque es libre. Es libre. No es esclavo de nada. Es libre, plena libertad. Y eso es lo que hay que enseñar. Pero esa libertad la vives tú, la vivo yo, cuando me experimento como esencia libre. Porque la esencia libre es amor. Y el amor es felicidad. Y la felicidad es libertad. Y la libertad es paz. Todo ese conjunto es lo que es el amor. Es la esencia libre. Entonces, una esencia libre es amor. Por ende es libre, por ende es feliz y por ende tiene paz interior. Porque esa es la esencia. No necesita buscarla en ningún otro lado. Es ella misma, cuando está activa. Y eso es lo que yo busco, motivar a todo mundo que active esa esencia, porque la tiene, todavía tiene esencia libre. Porque ya está bueno, ya aprendimos suficiente con la parte egoica, inconsciente. Ya llegó el momento de empezar a desarrollar nuevamente la luz, lo que somos, porque ya pasamos un aprendizaje, ya muchos siglos, muchos miles de años, dañándonos unos con los otros y seguimos dañándonos. No, llegó la hora, como tú dijiste, del karma. El karma es producto de ¿quién? Del ego. El ego es el que paga karma. La esencia libre no paga karma, porque ya no viola ninguna ley. Entonces, el karma existe, ¿por qué? Porque tenemos el ego. Sí. Más nada, porque si tú fueras consciente, tú ¿cómo provocas karma? No puedes provocar karma, eso es mentira. El tema de ese despertar de la conciencia quizás no se está enfocando desde el punto de vista necesario, ¿no? O correcto. Pero claro, todos estos temas son muy interesantes. Quizás hagamos próximamente un live sobre técnicas y ejercicios que puedan justo despertar esa esencia libre, el cómo hacerlo, como tú mismo lo dijiste. Pero yo te voy a, discúlpame, yo te voy a entregar un procedimiento ahorita en 2 minutos, para que tú veas que no es difícil hacerlo. Porque es que como siempre hablamos de conciencia y que hay que despertar, que yo no sé qué, y tantas cosas que uno cree que aquello es así impresionante, ¿verdad? Porque el ego, ¿qué es el ego? El ego es inconsciencia. Exactamente, como él es inconsciencia, va a decir, cuando habla de conciencia, como él no entiende lo que es eso, porque no entiende, porque él está inconsciente, como una parte inconsciente va a entender la conciencia. Es imposible. Entonces, pero el ego, como es inconsciente y es atrevido, empieza a hablar de conciencia. Pero lo que va a hablar de conciencia no tiene nada relacionado a la conciencia. Nada que ver. Mira, simplemente es llamarnos la atención interiormente. Cuando yo digo llamarme la atención interiormente, es donde llegan los pensamientos, donde llegan los sentimientos, no en el mundo físico. Cuando yo dirijo la atención hacia mi mundo interior, ejemplo, si tú en este momento, oye lo que te voy a, haz el ejercicio tú misma, en este momento, céntrate en mi voz, olvídate del mundo que te rodea, céntrate nada más en mi voz, cierra los ojos un momentico, 2 minutos o menos de 2 minutos te voy a llevar a entender esto. Céntrate en mi voz. ¿Por qué te digo que te centres en mi voz? Para que no salgas de ese centro. Si tú te mantienes escuchando mi voz, ya mi voz no está fuera de ti, está dentro de ti. Ya me estás escuchando dentro de ti. Si tú me estás escuchando dentro de ti, pueden llegar pensamientos. De repente, conche, ya es tarde, Alejandro está avanzando mucho. Cualquier pensamiento, o tengo que hacer tal cosa. Si tú estás centrada en mi voz y llegan esos pensamientos, ¿quién los está colocando? Si tú estás atenta a mi voz,
¿Quién está colocando los otros pensamientos que te están llegando o los sentimientos que están llegando? Si tú debes estar centrada en mi voz, pero esa que está centrada en mi voz es la que necesita activarse, porque la otra que está mandando pensamiento y sentimiento es el ego. Eres tú como ego que sigue activa. Es cuando tú empiezas a notar que existe una parte mecánica que sigue disparando pensamiento, que es la que está activa día a día, es el diario vivir, y la otra que casi no está activa nunca. Esa esencia que me está escuchando, que está prestando atención, es la que debe empezarse a activar. Entonces ese es el primer paso que yo enseño para que la gente empiece a activar su esencia libre. Faltan más pasos, pero ese es el principal. O sea, llamarse la atención, ubicarse allá en el mundo interior, quedarse quietecito. Ejemplo, poner una música, ¿verdad? En este caso yo te dije, céntrate en mi voz. Puedes colocar una música y te centras en la música y tratas de mantenerte ahí centrada en esa música y vas a ver que van a empezar a llegar pensamientos. Debes mantenerte alerta. Entonces cuando te llegue un pensamiento, déjalo que se vaya. No te identifiques con él. Y vas a ver que el pensamiento sigue su camino y desaparece. Si tú te identificas, te vas con el ego. Tú como ego, pues, y sigues activa como ego. Pero si tú te mantienes aquí centrada en la música, el ego pasa. Manda otro pensamiento, otro sentimiento. Tú te mantienes centrada en tu música, pasa. Hasta que llega un momento en que tranquilizas la mente y activas la esencia. Es cuando entramos en meditación o el vacío iluminador, que hablan tanto los hindúes, ¿verdad? El hinduismo. Entonces, es tan sencillo que yo no veo complicación ahí. Es porque no nos han enseñado, simplemente nos ponen las cosas muy difíciles. Pero es muy sencillo. Es sencillo de verdad. Y me gustaría un tema, un live, como tú dices, donde expliquemos todo esto con lujo de detalle y las partes más profundas para que ustedes vean que la pueden activar tranquilamente, sin mucho rollo. Porque es que no hay rollo para esto. El rollo es el ego, porque el ego no entiende de conciencia. Imagínate tú el ego despertando. O sea, el ego tratar de estar despierto. ¿No? ¿Cómo el ego va a estar despierto? Sin conciencia. No puede. Entonces él habla de conciencia, habla de meditación. Pero ¿qué es meditación según la yoga, según el hinduismo? Cuando tú logras meditar, cuando la esencia libre se sale de la mente, de que el ego la tenga ahí, que no la deja manifestarse, que se libera. Entonces cuando tú tienes el vacío iluminador, porque es la esencia libre que lo puede experimentar, el ego no lo puede experimentar. La esencia egoica no lo puede experimentar porque es ego, está atrapada, su vibración es oscura, no puede pasar a la luz, a la vibración alta. Solamente la esencia que está libre, el poquito que queda libre, es la que tiene la experiencia del vacío iluminador. Alejandro. O sea, por eso te digo. Sí, wow, esos temas, wow. Fíjate que la intención inicial de este live es que tú invites a nuestro público a ese maravilloso curso, taller, diplomado que tú vas a hacer. Ahora lo voy a decir en breve. Vamos a indicar tus medios de comunicación para que se pongan en contacto en breve. Ok. Yo te entiendo, pero es bueno tocar estos temas porque en el diplomado vamos a abordarlo. Vamos a abordar todo esto que hablamos hoy, lo vamos a abordar en el diplomado. No es exclusivamente porque para que la persona capte lo que es el diplomado, tiene que aprender a activar su esencia libre, a experimentarse, o sea, a estar consciente de lo que es el ego, ellos como ego, de que cómo salir, proyectarse, utilizar otros medios de investigación, cómo utilizar la energía, o utilizar utilizar el potencial energético que tiene cada persona para que se autosane. Uno lo que hace es activar ese potencial y la persona por sí misma se sana. Uno como entiende eso lo puede lograr, y esa es la verdadera metodología de lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Ahora, quería aclarar algo porque se invitó para el 18 de octubre iniciar el diplomado en Barquisimeto y se presentó una disyuntiva en el espacio que lo voy a dictar. Entonces se va a postergar unos días más hasta el nuevo aviso. El diplomado aquí en Lara, porque se va a dictar simultáneamente en Carora, en Acarigua y en Trujillo.
se están organizando esas zonas para dictar el diplomado. Eso sí lo advierto hoy, repito, Carora, Acarigua, Trujillo, de repente se da primero, porque ya están a punto, y aquí Barquisimeto, que vamos a arrancar el 18, tenemos un pequeño percance con el espacio, con el local, que se me escapa de las manos, pues, en este momento, y tuve que tomar la decisión hoy, exactamente hoy, 15 de octubre, tomar la decisión de suspenderlo momentáneamente hasta nuevo aviso, Entonces, de todas maneras, se pueden comunicar conmigo a través de mi número telefónico, de mi WhatsApp, más 58 412 475 6120. Cualquier información bajo ese número, ¿verdad? Para yo poder dar información, aunque voy a utilizar TikTok, otros medios, otras redes, Instagram, para poder transmitir cuando arranque la fecha del diplomado aquí en Barquisimeto, ¿verdad? Eso va a ser una fecha pronto, pues. Pido la disculpa públicamente porque de verdad me da cosa, no es que lo voy a eliminar, lo vamos a suspender momentáneamente, ¿ok? Hasta el nuevo aviso. Muy interesante todo el contenido que yo estuve observando, leyendo, estudiando el pensum que tiene y muy profundo. Y yo quiero también aprovechar de invitarte a ti personalmente, invitar a nuestro público a nuestro segundo Expo Congreso Eco Cuántico que tendrá lugar el 29, un sábado, 29 de noviembre de este año, acompañado porque el propósito principal es la mesa redonda de sabiduría donde nos reunimos para dialogar y reflexionar sobre el amor, la paz, el bienestar de la humanidad. Este evento busca crear esos espacios de conexión y aprendizaje colectivo, justo de lo que estábamos hablando, explorando cómo la sabiduría ancestral y los nuevos paradigmas pueden guiarnos hacia un futuro más armonioso, que ya es hora de hablar. Ahorita muchos están hablando de eso, por eso invito a todos los seres que quieran compartir esas ideas de cómo construir, cómo, vamos a decir, ya es hora de no bla bla, es hora de activarnos, de accionar esa sociedad más humanista, independientemente de idioma, cultura, posición política, religiosa, credo, especialidad relacionada o no con el bienestar y la salud. Dios es uno solo para todos y todos nosotros venimos de Él. Por eso todos somos uno, todos somos esencia, esa libre, chispas divinas, como lo quieran llamar, no importa, lo importante es entender que esa esencia es la que realmente puede hacer de esta humanidad una humanidad más justa, aprender realmente a ser humanos, humanoides. Humano significa ser compasivo con nuestro entorno, no solamente hacia la naturaleza, sino hacia nuestros propios prójimos. El amor, esa esencia. Y bueno, últimas palabras de orientación que puedes dar, Alejandro, antes de despedirnos. Bueno, mira, en conclusión, con que iniciamos el tema que es la cirugía bioenergética, el desanclaje emocional, que es lo que es el diplomado que se iba a invitar y que seguiremos invitando porque, repito, no se va a suspender, sino se va a postergar la fecha. Cuando hablamos de eso, hay tres técnicas que desarrollamos. La primera es la ubicación psicológica, que es activar esa esencia libre, una técnica precisa para activarla, ¿verdad? Y después que ya esa técnica se enseñe, se va a transmitir entonces lo que es el desanclaje emocional, lo que es la cirugía bioenergética. Entonces el desanclaje es para descubrir la causa de la enfermedad, que es la frecuencia emocional que provoca la alteración de la frecuencia, que se pierde la frecuencia original del órgano. Entonces, al recuperarla, se restablece un orden en el órgano recupera su frecuencia, las partículas empiezan a vibrar como debe ser, provocan la frecuencia original, por ende desaparece el tumor, todo regresa a la normalidad, se reagrupan las células nuevamente. Sucede cuando estamos desanclando. Cuando hacemos la cirugía, entonces terminamos de retirar toda esa emoción, esa frecuencia oscura,
que puede ser miedo, ira, impotencia, etcétera, etcétera, y hacemos que se acelere el proceso de sanación, porque al ya retirar la frecuencia por completo, las partículas reconocen su frecuencia original y por ende insertan perfectamente e instantáneamente. Si hay un cáncer, desaparece. Repito, instantáneamente. No hay que esperar horas ni días. La sanación real es así. ¿Por qué? Porque se trabaja en la parte del cuerpo físico, en la parte cuántica, la partícula subatómica. Entonces, ella es la que conforma todo esto. Si yo agarrara este cuerpo humano, vamos a colocar un ejemplo para terminar. Toda la humanidad, todos los cuerpos humanos, y comprimiéramos las partículas que conforman a los seres humanos, todos los seres humanos de la faz de la Tierra, los miles de millones que existen, y eliminamos el espacio entre partículas. Mire, señora y señores, en una caja de zapatos es grande y entraría la humanidad. Todas las partículas que conforman los cuerpos de los seres humanos, si se elimina el espacio que está entre las partículas, entraría en una caja de zapatos. ¿Qué significa eso? Y es muy grande. ¿Qué significa eso? Que somos energía. O sea, lo que estoy hablando es comprobación científica. Ya esto es un hecho. No podemos seguir hablando de materia, porque la materia no existe. Fue un concepto que nos vendieron y nos tienen atrapados, presos con conceptos de la mente. La mente es la que nos tiene presos en esta tercera dimensión, porque a través de los sentidos lo vemos denso. Pero no es así. No es así. Y la ciencia dice que las partículas son indestructibles. Imagínense ustedes, son indestructibles y somos energía. Entonces, llegó la hora de cambiar. Por eso los invito a que profundicen, ustedes investiguen, y a través del diplomado y los talleres que dictamos, que a través de Axana y muchos otros medios estaremos comunicando. Y realmente me despido, agradecido a Axana Venero, agradecido al público que estuvo presente, que tuvieron la gentileza de escucharnos y bueno, y compartir con ustedes. De verdad, para mí es un honor. Y gracias, Axana, de verdad, gracias. Gracias. Y bueno, mis amados seres, como siempre, se sienten que nuestras tertulias les están despertando esas memorias, le vibran en los corazones, se sienten identificados con estas temáticas de estas sabidurías ancestrales, esas visiones muy importantes. Los invitamos a que se unan a nuestras comunidades, a nuestros grupos, a nuestros medios de comunicación, que nos escriban, pongan su live, suscríbanse a nuestros grupos y cada momento sincero, cada apoyo, cada aporte nos da mucho ánimo a seguir, para también entender que no estamos solos hablando aquí los dos. Resulta que ahorita muchísima gente está en esa misma frecuencia, en esta misma búsqueda. ¿Para qué? Para despertar esta misma humanidad, multiplicar este conocimiento y transmitirlo a esta generación en crecimiento, en despertar, y a la futura generación. Entonces, muchas gracias. Discúlpame, Axana, aunque sea decirte que Carora, Acarigua y Trujillo, el diplomado está por comenzar posiblemente el primer sábado va a ser en Trujillo del mes de noviembre. En Acarigua está cercano también, entonces para que la gente sepa que los que están en Acarigua, los que están en Carora y Trujillo van a tener la oportunidad del diplomado también en su zona. Es importante que eso se... Por favor, el teléfono de contacto para que puedan contactar. El teléfono es más 58 412 475 6120. Repito, más 58 412 475 6120. Excelente, gracias, besito y hasta nuestro próximo live. Chao. Chao.